Hola, buenas noches. A las 20 horas, Argentina, vamos a tener un nuevo vivo. Vamos a esperar que se sume gente. Así comenzamos. A las 20 horas, Argentina es un nuevo vivo. El tema de hoy va a ser subjetividad bajo la realidad virtual, con Luis Nelly. Así que vamos a esperar que se vaya sumando la gente, y a medida que se vaya sumando la gente también voy a comentar la trayectoria de Luis y sumarlo también al vivo. Bueno, se van comentando. Hola Elena, ¿cómo estás? Estamos esperando que se sume más gente. Hola, ¿qué tal? Silvana. Vamos a esperar que se sume más gente, así comenzamos el vivo. Y también así podemos presentarlo a Luis, que va a estar hoy hablando de subjetividad bajo la realidad virtual. Hola, hola, hola. Hola Silvana, hola Elena. Esperamos unos minutos más que se sume la gente y vamos a arrancar el vivo. Bueno, hola Burusa Michelin. ¿Qué tal? Bueno, voy a describir un poco su trayectoria. Luis Nelly es psicólogo, psicoanalista, investigador categoría 2 del Sistema Nacional de Incentivo, docente universitario, ex decano de Ciencias Sociales de Misiones y fue uno de los fundadores de la carrera de Educación Especial. Hola Inés, ¿qué tal? Así que, bueno, para mí estoy muy contenta de que esté hoy acá en este vivo y también para que hable sobre este tema. También para mí es muy importante. Bajo. Así que lo vamos a sumar al vivo. Ahí a Nelly. A ver si acepta, entonces nos podemos comunicar con él. A ver, vamos a probar de nuevo. Ahora sí. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿vos me escuchás? Yo escucho perfectamente, no sé si vos me escuchás a mí. Yo te escucho, pero no sé si me ves. Buenas noches. Buenas noches, yo te veo lo más bien. Nos estamos viendo y escuchando, que para estos tiempos es muy importante. Yo no veo nada, ¿eh? Te veo a vos, que estás muy linda, pero
no me veo La a idea mí. es que No sé. nos vemos nosotros dos y aparecen los comentarios abajo, suelen aparecer, por ejemplo, está Inés, está Elena, está Silvana, está Carlos, creo, Pérez, Edgardo, se ve a través de los comentarios abajo, se nos ven a nosotros dos y la gente nos ve a nosotros dos. Ahora no te veo, ahora veo, no sé qué pasó con la cámara, tenés que volver, Luis, a poner la cámara como si fuera una selfie. Como si fuera una selfie. No tengo ni idea. ¿Ustedes me escuchan? Yo escucho perfectamente, lo que pasa es que recién te veía y no sé qué pasó que tocaste. ¿Y ahí? Ahí va, ahí te veo perfectamente. Bueno, ya te comenté un poco tu trayectoria. Ahí dice, Pérez Edgardo hace un like, como que te está viendo. Así que, Bueno, bueno, comencemos la charla, que es subjetividad bajo realidad virtual, que es lo que nos convoca hoy. bien. Supongo que estoy hablando con un grupo de psicoanalistas. ¿Estoy bien orientado o no? Estás hablando con un grupo de psicoanalistas y gente en general. O sea que también hay gente personas. Y personas. Hay personas también. Que por ahí algunos se analizaron y otros no. Así que el lenguaje vamos a ver si lo adaptamos. Bien. Parecería que ahora es un tema de moda esto de la realidad virtual. Yo lo estoy trabajando desde hace mucho tiempo. Y lo estoy trabajando a partir de yo comento siempre lo mismo porque es como un chiste. Estoy dando una clase de psicopatología, yo fui docente de psicopatología en la Facultad de Humanidades, y estoy dando una clase de psicopatología intentando explicitar en qué momento de nuestra cultura estamos, y le digo a los estudiantes que bueno, que cuando ellos se reciban van a recibir a un grupo, se van a encontrar con un grupo de estudiantes para los que ellos probablemente sean dinosaurios, y para apretar más el acelerador les digo dinosaurios extinguidos. Y una de las alumnas me mira y me dice, ¿y usted qué va a hacer? ¿Petróleo? A partir de este comentario que a mí me resultó muy interesante, empecé a pensar, Claro. porque de lo que estábamos hablando era del impacto de lo que habitualmente se llaman TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Sí. A partir de eso me puse a investigar un poco, yo soy psicoanalista, el ámbito de la tecnología, de la comunicación y de la información no es lo mío, soy un usuario, y un usuario bastante deficitario, pero bueno, me parecía interesante empezar a trabajar sobre el tema. Y bueno, me puse a investigar en un grupo de estudio, presentamos un proyecto de investigación que se llama así, Subjetividad bajo realidad virtual, porque lo que los psicoanalistas tenemos como tradición, empezamos con Freud y un concepto muy particular, que en la época en que yo era joven se trabajaba mucho, que era el concepto de series complementarias. Cómo construir una serie complementaria, cómo entender al sujeto, cómo entender a la persona, piensen que estoy hablando desde Freud, a la persona, cómo se produce el proceso de construcción de psique. Okay. Y bueno, y él habla de las series complementarias, ¿no? Ese concepto de series complementarias ya está metiendo lo social en la constitución subjetiva. Ya ahí me pasé a Lacan, y Lacan lo sistematiza con el concepto de sujeto. El sujeto, pensemos que para Lacan sujeto no es un sustantivo, sujeto no es un adjetivo, sujeto es un verbo. En el lenguaje, el verbo es la representación de la acción. De la acción, sí. Y sujeto, entonces, en la teoría lacaniana, es un tiempo verbal.
Y un tiempo verbal muy particular, es un tiempo verbal que existe en algunos verbos en castellano, en algunos verbos en francés, no existe en el inglés, y ese tiempo en nuestra lengua se llama participio pasado imperfecto. Participio pasado imperfecto quiere decir que la acción de sujetar es permanente, pero que tiene una característica. Se inició en algún momento, pero nunca se interrumpe. Por eso es pasado imperfecto. O sea, que estamos hablando de una acción. Ahora, sujeto por qué cosa estamos los seres humanos según acá. Estamos sujetos por el lenguaje. Lenguaje no es lengua. Lenguaje en tanto estructura que permite el orden social y que transmite el orden social y que por su propia característica de ser social justamente es lo que atrapa a ese animalito probablemente humano. El ser humano en la serie, acá me tomo el concepto de Althusser, que cuando define al ser humano dice animal probablemente humano. El devenir de la humanidad estará ligado a lo social. A lo puntualmente y al lenguaje. Claro, eso iba a decir, sí, a integrarse al lenguaje, sí. Esta estructura que precede al animalito probablemente humano, tiene el rasgo instalado de lo social. Bien. Pensándolo desde ahí, tomando el concepto de series complementarias, tomando el concepto de sujeto como tiempo verbal, pensaba qué pasa con el cotidiano social para construir subjetividad. ¿Y qué pasa cuando el cotidiano social empieza a tomar una deriva socialmente particular? Bien. A partir de esto me pongo a preguntar, bueno, si están apareciendo esto que llamamos tecnología de la información y la comunicación, necesariamente tiene que impactar en el ser humano. Y entonces, en nuestro proyecto de investigación, donde hay estadísticos, hay un historiador, hay profesores de educación especial, hay psicoanalistas. Entonces, nos ponemos a pensar qué es lo que podemos establecer como un momento de inicio de la virtualidad impactando en la constitución subjetiva. Y bueno, tenemos que pensar en alguna cuestión que tenga que ver con lo social y que esto social sea lo suficientemente impactante como para transformar el campo de lo social. Entonces nos pusimos a analizar qué pasaba, por dónde circulaba esta virtualidad. Y nos encontramos que nos pareció, a partir de la observación situada, nos pareció que el elemento que estaba funcionando como ordenador a partir de la virtualidad era el celular, lo que habitualmente llamamos el teléfono. Dijimos, bueno, ¿cómo se hace para decir que esto tiene impacto? Nos pusimos a estudiar y nos dimos cuenta que el impacto de la virtualidad tiene que ver con las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros de acceder a esa virtualidad. Claro. Y que por lo tanto esto tendría que estar bien, esto tendría que estar en relación necesaria con qué pasa con cada una de las situaciones sociales.
Buscando este tema nos dimos cuenta que entrando a ver las páginas de las telefónicas, nos encontramos con que en Posadas, obviamente nosotros estamos estudiando la cuestión situada desde Posadas, Misiones. Yo estoy Sí. hablando con porteños que no sé si saben dónde quedan Misiones, si no. ¿Sabe? Y si no saben, que busquen. Somos el pedacito de más arriba del país, los que Claro, estamos totalmente rodeados. Yo como buen misionero digo que nosotros no tenemos frontera con la Argentina. Tenemos frontera con Brasil, con Paraguay y al sur con la República de Corrientes, que es una claro, especie de gran sistema de tierra que nos aísla de la Argentina. Bueno, claro. más allá de la chance. En Misiones, y concretamente en Posadas, porque después nos dimos cuenta que teníamos que hacer, a partir de esto, nos dimos cuenta que teníamos que tomar como varios espacios de misiones. Pero empezamos en Posadas, y en Posadas tenemos el dato de que en el año 2004 pasaron de venderse 1.000 teléfonos por año a venderse 1.000 teléfonos por mes. En Ahí va, 2004, ahí en va. Posadas, Ujú. salta la venta de teléfonos y ahí nosotros podemos decir, bueno, estamos frente a la universalización de este elemento que habilita una comunicación, un modelo comunicativo nuevo, que impacta en la cotidianeidad y Claro, que empieza a construir sistemas de comunicación que no existían antes de eso. Por ejemplo, una mamá va al supermercado con el bebé, le va al teléfono, llama por teléfono, pregunta algo y de repente lo pone al bebé al teléfono y le dice escuchala a la tía, a la abuela. En ese momento todavía no había tanta facilidad de teléfonos con cámaras, claro. entonces bebés empezaban a escuchar. Se escuchaba primero. A partir Ujú. de este fenómeno empezamos a decir que bueno, que en Posadas, a partir del año 2004, empezamos a tener los primeros animalitos, probablemente humanos, que son tomados por lo social desde la inclusión de la virtualidad. Se suma un Virtualidad elemento que más. está ligada, virtualidad que está ligada a la circulación por un espacio que tiene características muy particulares. A partir de esto nosotros decimos, bueno, en 2004 aparecen los primeros, nosotros los tomando la nominación internacional, decimos los primeros nativos virtuales. O Bien, sea, las personas, para nuestro gusto, los sujetos, no sujetos. Si nosotros los psicoanalistas decimos los sujetos, estamos sustantivando la acción de sujetar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, aparentemente estamos cometiendo un error sintáctico, pero no es así. Para nosotros, los sujetos empiezan a estar estos animalitos, probablemente sujeto de un orden nuevo, el orden de la virtualidad, el bien, orden que hace estallar los conceptos y las experiencias de vida que tenemos los que no somos nativos virtuales. Los claro. que no somos nativos virtuales tenemos experiencia de tiempo,
experiencia de espacio, experiencia de construcción de relaciones, experiencias de encuentro con el otro, que están mediadas por el orden social que podríamos llamar presencial. Y esto, Claro, póngalo entre comillas, porque en realidad la virtualidad también hace presencia. Pero bueno, a los efectos iniciales de poder contrastar esto, podríamos decir, hay en Posadas hasta diciembre del 2003 bebés que están naciendo en un espacio marcado por lo presencial. Y a partir de 2004 tenemos bebés que están marcados por lo presencial y por este nuevo orden que empieza a construir una nueva forma de espacio, de tiempo y de comunicación. Los niños nacidos a partir de 2004 en Posadas, esos animalitos probablemente humanos que se socializan a partir de 2004 en Posadas, empiezan a socializarse incluyendo la virtualidad. bien. O sea, se pueden comunicar, pueden recibir afecto, son reconocidos por un medio que no tiene que estar ligado a lo presencial. Y entonces, bueno, voy a saltarme todo un proceso muy engorroso y voy a decir, bueno, para nosotros, en esta investigación empezamos a definir que el ser humano, devenido del contacto y la formación en virtualidad, es un ser que está transitando lo que denominamos una mutación civilizatoria. Mira. Tomamos los conceptos y los unimos, dos conceptos diversos, el de la civilización, que viene del concepto histórico y que caracteriza una serie de conductas sociales que se conforman a modo de civilización, y de Norbert Elias tomamos el concepto de mutación. O sea, estamos frente a una civilización que mutó. En todos estos años que yo estoy trabajando este tema, digo, bueno, el concepto de mutación, para que quede claro, no es muy simpático, sobre todo si estamos hablando de seres humanos. Pero bueno, es el que más claramente nos queda. Y es la mutación de gusano a mariposa. Podríamos decir, nosotros venimos de una civilización de gusanos. Comemos determinadas hojas, nos trasladamos a través de una serie de pies que están pegados a la panza, miramos el mundo desde la hoja, desde la rama, digerimos, y llega un momento, y acá es la aparición de esta civilización nueva, llega un momento que el gusano muta, se encierra, se transforma y pierde todas las características que tenía y toma características nuevas. Ahora vuela, ya no tiene más pies, tiene alas, mira el mundo desde otro espacio, come otras cosas, circula por otros espacios con medios de movilidad distintos. Cuando hablamos entonces de que en el año 2004 en Posadas nacen los primeros niños virtuales, estamos diciendo nacen los primeros hijos de esta mutación civilizatoria que impone la tecnología. La virtualidad entonces nos cambia y hace que nuestra relación con los virtuales sea muy difícil. Sea muy difícil porque ellos tienen otro concepto de espacio. Tienen el concepto de espacio de la mariposa. Nosotros tenemos el concepto de espacio del gusano. Tiene otro concepto de espacio, otro concepto de tiempo.
otra forma de circular, otra forma de comprar, otra forma de reconocer al otro. Podemos nosotros criticar a un niño, y estoy hablando para los psicoanalistas, y pensar que estamos ante una patología infantil porque un niño solo tiene amigos virtuales. Esto Claro, es lo único que nos habla es de nuestra limitación de usarlos. Estamos frente a otra civilización. Por lo tanto, estamos frente a una construcción de subjetividad radical, perdón por el término, radicalmente distinta. claro. Juro que soy peronista, pero lo tengo que decir, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos conceptos radicalmente diversos. Ajá. Ellos tienen otra concepción del mundo, tienen otra geografía, tienen otra percepción del tiempo, tienen otra percepción de la circulación social. Claro. La circulación social ya no necesariamente va a requerir de presencias biológicas. Entonces, estamos ante esta mutación virtual, quedamos por fuera. Y como todos sabemos en las ciencias, la gente que se queda por fuera de la ciencia dice que los nuevos son todos tarados. Le pasó a Freud, le pasó a Einstein, le pasó a Newton. Todos los que vinieron a revolucionar el mundo son locos, son distintos, tienen patologías X. Los niños no se pueden relacionar bien porque se relacionan solamente a través de las pantallas. Este cuestionamiento sería como decir, bueno, este niño no está bien porque solo se alimenta si su mamá le da la comida en la civilización anterior. Claro. Acá nosotros estamos con conceptos distintos, estructuralmente distintos, y entonces tenemos que empezar a pensar cómo se construye subjetividad cuando nosotros seguimos hablando de tecnologías de la información, y para estos niños eso no es tecnología, es parte de su cultura. Claro. Entonces, cuando ustedes se compran un celular y se lo llevan al nenito de la casa, y el nenito de la casa agarra el celular y lo maneja de entrada, y cuando uno le pide que le enseñe, no le puede enseñar. No le puede enseñar porque no puede hacer transferencia cultural. Lo que le estamos pidiendo a ese niño es que nos enseñe a usar un instrumento que para nosotros es tecnológico y que para él forma parte de su cultura. Okay. Me voy a explayar un poquitito para ser más claro. Todos ustedes andan en bicicleta, seguramente, saben andar en bicicleta. Yo le pregunto a cuántos de ustedes conocen cuáles son los principios por los cuales andan las bicicletas. Claro. ¿Qué principio físico hace que la bicicleta funcione? Claro. Y cuando ustedes están subidos a la bicicleta, ¿piensan cómo funciona la bicicleta? Si llegan a pensar eso, se caen. Claro, sí, sí. La saben usar. Los niños virtuales saben usar los medios virtuales. Claro. Cuando nosotros les pedimos que nos expliquen lo que les estamos pidiendo, es lo mismo que le pediríamos nosotros a otro que nos explique cómo anda la bicicleta. No lo sabemos. Okay. Sabemos usarla. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra cultura. Claro. En los ámbitos académicos... Claro. Sí, dale. No, porque este tema es muy interesante, pero ¿cómo ves ahora, en la cuarentena, en la pandemia, cómo todo se trasladó a lo virtual? Clases virtuales por Zoom, videollamadas, o sea, lo que no éramos nativos, tuvimos que aprender a hacer, de alguna manera, adaptarnos a esta realidad, porque cambió totalmente. Y las clases inclusive dicen que va a seguir de esta manera, el año que viene no se sabe.
hay todo un planteo de lo virtual cada vez más instalado. Entonces, ¿cómo ves eso? Bueno, En se pasó en en toda la limpio. población, no solo en los nativos, ¿no? Claro, se pasa en limpio. Se pasa en limpio esto que estaba presente. Y entonces nos encontramos con que los que no somos nativos virtuales entramos en pánico. ¿Qué hacemos cómo nos comunicamos? Si la comunicación verdadera es encontrarse con el otro físicamente. Ahí va. Para nosotros, lo que La somos, claro, Los gusanos sí, pretendemos decir que las mariposas no vuelan, claro. porque yo Ujú, no sé volar, ujú. y entonces no se entiende. Bien, En los ámbitos académicos es muy habitual escuchar que los jóvenes tienen una lectura superficial, y yo siempre les planteo lo mismo cuando discutimos este tema. ¿Qué pasa cuando nosotros nos instalamos frente a una computadora que está organizada por un joven virtual? El joven virtual lee en 5 pantallas al mismo tiempo, responde a las 5 pantallas, entiende las 5 pantallas, y todas al mismo tiempo. sí, Y nosotros nos atrevemos a decir que esa lectura no es académica, ok. porque nosotros no la podemos hacer, Claro, porque nos claro. instalan en nuestra limitación para transcurrir hacia esa nueva civilización. Ujú. Yo no hago apología de la virtualidad. Digo simplemente, ojo, porque la pandemia nos habilitó nuevos modelos comunicacionales para los que, por seguir con la misma metáfora limitada, para los que los gusanos no estamos preparados. Nos Ahí tuvimos va. que preparar. No Nos nos tuvimos que quedó preparar. otra. Sí, Se terminaron las hojas y tuvimos que empezar a libar flores. Me guste o no me guste. Tengo que empezar a libar flores, ya no como más hojas, porque no hay hojas. La pandemia, esta situación social, lo que hizo fue acelerar esta mutación civilizatoria. Nos dio vuelta a la cabeza a todos. totalmente, totalmente, claro. Nos instaló en un modo de vida para el cual están preparados los nativos virtuales, no nosotros. Claro, claro, sí. Ujú. Y empezamos a descubrir que esta modalidad de comunicación tiene una serie de limitaciones y también una serie de habilitaciones extras en nuestra vida cotidiana. Ahí va, claro. Es un nuevo Entonces, mundo. Para los que no somos nativos, un nuevo mundo. Para los que son nativos, como pez en el agua. Para ellos no fue tanto, tan drástico este están, cambio que para los que no somos nativos tuvimos que adaptarnos un montón de, bueno, como psicoanalista, ¿no? De pasar de lo presencial a atender virtual, por ejemplo. Doy un ejemplito chiquito, pero que hace todo un cambio. En lo que nunca atendieron virtualmente fue un caos. bueno, es sorprendente que nos suceda esto a los psicoanalistas, Uh-huh. porque la virtualidad pone en escena la potencia y el valor de la palabra. Claro. Cuando nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicoanalista? Entre un médico y un psicoanalista. Entre un psicólogo y un psicoanalista. Bueno, Uh-huh. lo que
es interesante es pensar, bueno, ¿cuál es el órgano que organiza la construcción de esos corpus científicos? La visión. El psicólogo mira, el psiquiatra mira, el médico mira. Los psicoanalistas escuchamos. Nuestro órgano directivo no es la visión, es la audición. Claro. La audición es lo que nos permite construir episteme. Y esto fue lo que le quedó claro a Freud cuando instala el valor de la palabra como curativo. Claro, sí, sí, sí. Sí, que cambia de la hipnosis No a... hablemos de Lacan, ¿no? Sí, sí. Lacan que viene a sistematizar esta idea de que el lenguaje es el eslabón que sujeta al animal, probablemente humano, al orden social. Claro. Y que mete en el psiquismo lo social. Claro. Y desde esa inclusión se construye una subjetividad particular, que los psicoanalistas llamamos singularidad. Sí. Cuando nosotros decimos singularidad de sujeto, insisto en esto, sujeto, los sujetos, porque estamos marcando la acción que ejerció lo social a través del lenguaje sobre nosotros. Claro. Cuando hablamos de subjetividad, estamos pensando en ese ser, en ese animal, probablemente humano, que fue tomado ya no por el orden del lenguaje solamente, sino por el orden del lenguaje y su actualización en la lengua. La lengua instala otra estructura. Claro. Que va a concretar una peculiaridad de la singularidad de ese sujeto. Claro. Si nosotros comparamos el inglés y el castellano, en inglés, cuando una mamá ve al niño que hace una mueca, en castellano la mamá le dice, no vayas a llorar. Se da vuelta y le dice a la persona que está haciendo pucheros, está por llorar. El castellano es una lengua que construye futuro. Es una lengua de causa-efecto. La mamá británica, en cambio, cuando ve al niño haciendo esa mueca le dice stiff upper lip, que es una traducción, es una expresión idiomática que aproximadamente sería algo así como poné duro el labio superior, nene. Intenten poner duro el labio superior y reírse, llorar, hacer alguna expresión, manteniendo duro el labio superior. Claro. Es imposible. ¿Por qué? Porque el inglés es una lengua descriptiva. No inventaron los ingleses la fenomenología por casualidad. Claro. Vienen de un modelo de lengua que describe situaciones. Nosotros venimos de un modelo de lengua que construye, que explica. Claro.
Entonces, sujeto al orden del lenguaje que se actualiza en la lengua, pero que además se transmite en virtualidad. Ahí va. Ahí va. Ahí, claro. Entonces, cuando Ahí va, sí. hablamos de subjetividad bajo realidad virtual, acá estamos contrabandeando el concepto de realidad del psicoanálisis. Claro. Uh-huh. Para los psicoanalistas, ustedes recordarán ese texto maravilloso de Maud Manoni que se llama La otra escena, clave de lo imaginario, donde Maud Manoni está hablando de esto y habla del teatro. Que hay dos escenas, la escena de la conciencia y la escena de lo inconsciente. Sí. Siendo sumamente rígida y sumamente respetuosa del corpus teórico psicoanalítico. Cuando Freud plantea la primera formulación del aparato psíquico, habla de dos realidades, de la realidad de la conciencia, realidad compleja, construida en dos instancias, una instancia sin contenidos, a la que llama sistema perceptual consciente, y una instancia con contenido, a la que llama preconsciente, y estas dos instancias forman la conciencia, no lo consciente, la conciencia, instancia muy compleja, instancia que está en relación directa con el exterior del ser humano, lo que Freud va a llamar mundo externo. Mundo externo, sí. Y después habla, y esto es muy interesante, de lo inconsciente. Sí. Y lo inconsciente en esa primera formulación es el mundo interno. ¿Y por qué contrabandeamos esta idea desde el psicoanálisis? Porque cuando Freud empieza a hablar de esto, está empezando a hablar de que estamos frente a un sujeto, a un ser humano que tiene dos formas de procesar la realidad. Una, que es la conciencia, y la otra, a la que Freud llama inconsciente. Inconsciente. O sea, es una... Descriptivamente, piensen que Freud habla en una lengua gestáltica, el alemán es una lengua que pega conceptos. Sí, sí. Entonces, cuando Freud habla de lo inconsciente, está hablando de lo opuesto, lo distinto, lo diverso, lo que no es parte de la conciencia. Sí. ¿Y qué está diciendo? Bueno, lo inconsciente forma parte de la realidad interna del ser humano y tiene un tiempo distinto al de la conciencia, propio de lo inconsciente, un espacio distinto al de la conciencia. Y tiene mecanismos lógicos que son distintos a los mecanismos lógicos de la conciencia. Después a mí me hace podemos... pensar en este tiempo de pandemia, Luis. En este tiempo de pandemia, que es todo tan distinto, el uso del tiempo, el uso del espacio, de la incertidumbre, te hace cambiar toda esta estructura que teníamos antes del tiempo y hasta del futuro.
Esto de planificar todo el tiempo, claro, cambió totalmente. Sumaron, la pandemia nos hizo un cambio increíble en esta cuestión de espacio-tiempo. Bueno, cuando vos decís, nos hizo un cambio y te quedás increíble, no nos hizo un cambio, nos obligó a mutar. Nos obligó a mutar, nos obligó a mutar. Nos obligó a dejar de comer hojas y empezar a libar flores. Claro, nos obligó a El mutar. problema es que no tenemos, el problema es que no tenemos cómo libar. Claro, Entonces, claro. esto nos genera toda una recomposición y por eso nosotros hablamos de subjetividad bajo realidad virtual. Subjetividad bajo realidad, claro. Nuestra subjetividad quedó capturada por esta mutación civilizatoria. No es menor que el presidente de la Nación haya hecho ese decreto de necesidad y urgencia para decir, ojo, la Internet es un derecho humano básico. Claro, sí. Cuando nosotros lo miramos desde este concepto de mutación civilizatoria, entendemos que es este concepto de derecho humano básico. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite circular en la civilización virtual. Claro. Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner empieza a repartir computadoras y las computadoras llegan a la escuela, los invito a que busquen en página 12 4 artículos de Adrián Paenza, donde él se pregunta cómo se insertan las computadoras en la escuela. Mirá qué antiguo, claro. Son dificilísimos de lograr. ¿Por qué? Porque todo el nivel de transmisión cultural, todo el concepto educativo está instalado en la relación personal física entre el alumno y el docente. Claro. El docente es el portador de saber. Es el que le da el saber a los alumnos. Claro. Cuando nuestra actual vicepresidenta y expresidenta, como presidenta, instala la computadora en la escuela, corre el eje educativo. Los procesos de aprendizaje ya no están en manos de los docentes. Tampoco están en manos de los estudiantes. Están circulando libremente en el espacio virtual y el que tenga capacidad virtual, capacidad de circular por ese espacio, va a ser el que va a tener acceso a ese conocimiento. Claro. Se corre el eje entonces de dónde está el lugar de poder en las relaciones entre hijos y padres, estudiantes y docentes. Esto genera en aquel momento generó una reacción muy intensa. Los docentes de la escuela secundaria se quejaban porque los estudiantes estaban con sus computadoras
y les cuestionaban sus saberes. Ujú. Lo que pasa es que ya los jóvenes de ese momento eran más virtuales, estaban más ligados a la mutación civilizatoria que a la civilización de la cual provenían los docentes. Claro. Ujú. Entonces, para los psicoanalistas, que tenemos como eje orgánico de construcción epistémica la escucha, en nuestra teoría estamos hablando todo el tiempo de dos realidades que conviven en un mismo ser, al que llamamos sujeto. Sí. Estas dos formas de procesamiento diferentes, que sin embargo funcionan juntas, en el mismo sujeto, en el Sí. mismo momento, registran de una manera y de otra. Para nosotros, los psicoanalistas, la realidad virtual debería ser muy fácil de entender, porque tenemos elementos epistémicos de nuestra ciencia que nos permiten explicitar esta convivencia de dos formas totalmente diversas de abordar el mismo fenómeno. Claro. Y el tema de la escucha, de sentirse escuchado, porque lo que sucede también es, bueno, no sé, en la clínica es, no solamente a veces por ahí con el tema de la falla de internet y todo, el audio, el poder llamar por audio es totalmente terapéutico a veces, solamente eso. Digo también porque también están estas cuestiones, ¿no? De que se colapsaron la internet, que algunos tienen buena conexión, otros no. Pero a veces solamente el audio funciona como terapéutico. El audio de Bueno, teléfono, ¿no? si, Natalia, si nosotros nos ponemos puristas del psicoanálisis, nos transformamos en chicos APA. APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, sucursal de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. ¿Qué se le hace al paciente, pobre santo? Se lo acuesta de prepo en el diván para que hable con la pared, Sí, y nosotros estamos atrás y ¿qué hacemos? Escuchamos. sí, La APA en un momento decía que psicoanálisis era solamente lo que se hacía en el diván. sí. No hay modo de ser psicoanalista en otra situación que no sea con diván. Sí, Bueno, más allá de las liturgias, sí, sí. piensen que el psicoanálisis también pasó por una época religiosa, que tenía Sí, sus liturgias. Pero bueno, más allá de la liturgia, cuando un psicoanalista se comunica, habilita el canal de la comunicación a través de una comunicación de voz, ¿qué está haciendo sino acostar al paciente en el diván, que no lo vea y que solo tenga eficacia la palabra? claro. La Bueno, palabra, Luis, está terminando el tiempo. Yo te agradezco mucho porque también después yo guardo el video y lo subo para que quede como registro. Te agradezco un montón. Y interesantísima la charla y la gente también comentó eso. Muy interesante, saludaron y demás. Queda guardado. Muchas gracias. Y muchas gracias también gracias a vos, a Silvana que facilitó esto. gracias, porque yo no soy virtual. Si es que me vieron, se habrán dado cuenta que soy grupo de riesgo y por lo tanto no soy nativo virtual. Bueno, Lindo tema, gracias a muchas gracias. ustedes. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Chao.